Hola, buenas. Voy a grabar un video. Esta vez voy a hablar acerca de la Constitución o del proyecto de Constitución que existe en este momento, que está a punto de plebiscitarse, ¿no es cierto? Dentro de menos de una semana vamos a tener los resultados. Yo voy por la opción rechazo, más que nada a ver, quise hacer este video porque en el fondo hay mucha gente que habla del rechazo, pero no dan razones contundentes o por lo menos no lo analizan así a fondo. Uno puede irse a razones profundas o a razones superficiales o a razones semi superficiales. Hay muchas personas que tienen distintas visiones respecto a por qué hay que rechazar. Yo creo que hay que rechazar básicamente porque, en primer lugar, porque ningún país es más o menos desarrollado de acuerdo a la constitución que tiene. Esto es muy claro. O sea, tú puedes tener una constitución que te pinta un mundo perfecto, y esto lo hemos visto incluso en la historia de Chile. Había una famosa constitución, fue llamada constitución moralista, no recuerdo si fue en 1825, 24, por ahí, donde era una cosa tan llena de derechos, pletórica, que nunca jamás obviamente se puso en práctica, porque en el fondo la realidad es lo que nos mantiene a nosotros en el presente, ¿no es cierto? Lo otro son suposiciones, utopías, sueños. Y claro, no está mal soñar, pero está mal sí creer que porque tú sueñas algo eso se va a convertir en realidad. Y además, sin entender qué es lo que son los procesos que te pueden llevar eventualmente a una mejor vida en común, digamos. ¿No es cierto? En esto yo me distancio un poquito de los libertarios que siempre piensan en el individuo. Yo también pienso que existe un bien común que no necesariamente va a ser compartido por el 100%, pero sí por una gran mayoría de personas. Y una constitución debiera recoger justamente los anhelos y las creencias de una gran mayoría. Cuando digo gran mayoría, por lo menos un 90% de la gente. Por ejemplo, doy un ejemplo claro: la constitución actual de España, del año 79, entra en vigor en el año 80, fue aprobada por el 90% de la gente. Esa es una constitución que engloba a todos, porque claro, tú dices hay un 10% afuera, pero ese 10% claramente es gente que no está unificada. O sea, ese 10% no es que estén en contra por una misma razón, y por lo tanto sí se puede decir que una constitución que engloba en general lo que creen o lo que creían los españoles en ese momento, incluyendo a algunos que no se sentían españoles y todavía siguen sin sentirlo. Eh, por lo tanto, si esta constitución, en primer lugar vamos a lo práctico, si esta constitución es aprobada por el 50-51%, ya de por sí va a ser bastante viciada, digamos. Como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, cuando Chávez lanza, después de ser electo presidente, lanza su nueva constitución. Fue aprobada creo que por el 53%, pero siempre tuvo una enorme oposición. Y eso significó un montón de peleas, un montón de disputas y cero paz social, que hasta ahora, más de 20 años después, todavía no existe esa paz social. Y la mayoría de esos artículos son letra muerta, porque prácticamente ahí no hay ningún derecho humano real en la práctica. O sea, la gente tiene que emigrar, no hay derecho a la propiedad privada, o es muy pobre el derecho a la propiedad privada. Se dice, por ejemplo, en esa constitución que ahí está garantizada una vivienda digna, cuando en Venezuela prácticamente no hay construcción. O sea, ahí sí que el tema de la vivienda es un tema dramático, ¿no es cierto? Más allá de que se han ido 6 7 millones de personas, prácticamente muy poca vivienda social en construcción actualmente, etcétera. Entonces, bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que no porque una constitución diga o tenga más artículos va a ser mejor. La constitución más larga del mundo creo que es la de la India, que tiene como 500 artículos. Después viene la de Bolivia con 412 artículos. Y esta, la chilena, vendría a ser la tercera del mundo con 388 artículos. Creo que la idea es retirar algunos, qué sé yo. No sé si ahora la han corregido y le han restado algunos, pero de todas maneras es una de las más largas del mundo. Ojo que la de Estados Unidos es una de las más cortas del mundo. Eso justamente te demuestra que en Estados Unidos la gente vive 1000 veces mejor que en la India o 1000 veces mejor que en Bolivia. Lógico, o sea, eso no entra ni siquiera en discusión. Entonces tú te das cuenta que una constitución, no por tener más artículos, no por pedir más cosas, no por escribir más cositas en un papelito,
vas a tener, digamos, una mejor vida, ni más derechos reales, efectivos, porque los derechos se tienen que financiar. ¿Y quién los financia? Bueno, finalmente son las empresas privadas, ¿no es cierto? A partir de la cual el Estado saca impuestos y con la cual puede financiar gasto público. Ahora, si tú en esa misma constitución tienes artículos que alejan a la propiedad privada, alejan a las empresas para que no inviertan, en el fondo, ¿a quién le vas a sacar esos impuestos? A nadie, al aire. Es una cosa de lógica. O sea, mientras tú más atoras, mientras más aprietas a la empresa privada, ¿qué es lo que hace? Emigran los capitales y después finalmente emigra la mano de obra más calificada, como es el caso que estamos viendo en Venezuela, pero también en la India, por ejemplo, ya que está el ejemplo, o en Bolivia, países donde gran parte de la gente más capacitada, donde las élites intelectuales se han ido, terminan trabajando en Estados Unidos eh, y haciendo más rico a ese país que el con menos artículos de su constitución, ¿no es cierto? Ese es el primer punto que podría tocar. El segundo punto tiene que ver con, con, con el tiempo de vida de cada constitución. Si uno analiza los países más pobres, más pencas del mundo, son los países que más cambian la constitución a cada rato, digamos. Bolivia ha sido justamente un ejemplo de uno de los países con mayor cantidad de cambio de constituciones y el país más pobre de Sudamérica. Por mucho que te digan que Evo mejoró mucho la economía, etc., Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, por lo menos. No de América Latina en general, pero sí de Sudamérica. Más pobre que Paraguay y que Guyana, Surinam, que son los que van un poquito más arriba. Entonces, en el fondo, eh, ¿cuál es la conclusión lógica de esto? Es que mientras un país es más estable, independientemente de que sea buena o mala la constitución que tenga, primero, entendamos que una constitución no va a ser un país más o menos desarrollado, eso es claro, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el hecho de que mientras más estable sea, va a ser más próspero. Por el ejemplo nuevamente el de Estados Unidos, que tiene la constitución. Bueno, la constitución técnicamente más longeva del mundo es la del Reino Unido de Gran Bretaña, o de Inglaterra en específico, que tiene 800 años, que es la Carta Magna. ¿Okay? Después de esa, la segunda constitución más antigua del mundo es la de Estados Unidos, que tiene más de 200 años. Y después, diversas constituciones, incluso la de Argentina, nuestro vecino, que a veces miramos muy mal, etc. Argentina, ¿por qué no ha caído en una dictadura totalitaria del peronismo, por ejemplo? Es porque tiene una constitución buena, federal, que lleva más de 150 años. Y eso es lo que la ha protegido justamente de no caer en las garras totalitarias y populistas de Cristina Kirchner, por ejemplo, entre otros. Esa constitución resguarda la separación de los poderes del Estado y resguarda, por ejemplo, el federalismo, que es muy bueno en Argentina, donde convive un gobierno populista de izquierda postmoderna con diferentes provincias que tienen autonomía provincial y donde tienen muchos gobernadores que tienen una opinión política distinta, y eso permite a Argentina más o menos ir capeando incluso estas olas de populismo terribles, como la que estamos viviendo también en Chile desde el 2019 y quizás desde un poco antes. Entonces, uno tiene que fijarse en una constitución como un acuerdo de mínimos. Son mínimos en los que todos vamos a estar de acuerdo, o el 90% vamos a estar de acuerdo, y sobre el cual después se puede ir legislando, pero con leyes que no son constitucionales, son leyes corrientes de la República, digamos. Existen bastantes tipos de leyes, pero no tienen por qué estar en la Constitución. O sea, lo mismo el sistema de pensiones no está en la actual Constitución, eso es una mentira. Lo que sí están impulsando es poner un artículo en la nueva Constitución, o por lo menos en este borrador de Constitución que hay, para que el sistema de pensiones sea gratuito, o sea, perdón, universal y un montón de otras cosas, que bueno, va a ver cómo se financia, porque en Argentina, por ejemplo, volviendo al tema de Argentina, existía un sistema igual a la AFP chilena, AFJP se llama, el gobierno llegó, agarró, se robó, o sea, expropió los fondos de todas esas pensiones, y lo que hizo fue, en un principio, pagar muy buenas pensiones, lo que le dio eh, mucha popularidad y legitimidad al nuevo sistema de pensiones estatales de Argentina, pero eso les duró lo que les duró, y eso ya se acabó. Y actualmente Argentina está pidiendo préstamos todo el tiempo al FMI para justamente cubrir ese déficit. Muchos dicen, no, pero es un ejemplo, un cherry picking, como decía Gabriel Boric. Bueno, puede ser un cherry picking, pero en general los países que tienen mejor nivel de pensiones en relación a los salarios normales son los que siempre están con esos problemas. Grecia es otro ejemplo muy claro donde había una legislación súper favorable
a las personas que jubilaban, pero bueno, hasta que al gobierno griego se le acabó la plata y que lo que hicieron, tuvieron que empezar a recortar y recortar y recortar pensiones, alargar los plazos de jubilación, porque eso es lo que está también pasando en el primer mundo, cosa que mucha gente chilena no sabe, que el problema de pensiones es un problema global, que está en todo el mundo. Hay países donde reciben harta plata de pensión en relación a su salario, etcétera, pero todos esos países están quebrando, porque es una cosa que no se sostiene, ¿ok? Y entonces decir, no, nosotros vamos a hacer pensiones buenas para todos los chilenos. En primer lugar, además, las propuestas que hemos visto no son pensiones muy espectaculares, no son muy por encima de lo que están ganando ahora. Y además hay que considerar que en Chile se cotiza menos que en otros países. ¿Ok? Promedio de la OCDE creo que es el 20% del sueldo te lo sacan para previsión y en Chile estaba en el 10-12%, es muchísimo menos. Eso también hay que considerarlo. Y en muchos países como Alemania, por ejemplo, prácticamente nadie gana, a pesar de que es un sistema estatal, pero mejor pensado, digamos, para no quebrar el Estado. Los alemanes difícilmente van a ganar lo mismo que están ganando cuando estaban trabajando. De hecho, para tener una pensión básica, creo, no recuerdo cuántos años de trabajo eran, pero bastantes, incluso más que el promedio de lo que trabajan los chilenos cotizando en vida. Y bueno, eso ya son temas más técnicos, pero bueno, volvamos al tema de la Constitución. El tema plurinacional es uno de los temas más controvertidos. Yo, per se, no estoy en contra de la plurinacionalidad. A diferencia de mucha gente de derecha, yo no estoy en contra de la plurinacionalidad. Me parece un concepto interesante, pero creo que está muy mal diseñado desde el punto de vista constitucional, porque además la plurinacionalidad, donde yo la veo, por ejemplo, yo la veo en Suiza, pero ahí existe en base a los cantones, ¿ok? Que son las subdivisiones nacionales de primer orden, pero donde toda la gente en ese cantón vota y en el fondo un federalismo, pero más extremo, podríamos llamarlo como una especie de confederación, confederación suiza. Pero lo que proponen en esta constitución chilena nueva es que existan mecanismos que los mismos indígenas se ponen para ellos mismos, pero eso no está necesariamente ligado a un territorio específico, pero además que no se sabe cuál es el territorio y no todas las personas de ese territorio pueden votar porque no todos son indígenas, etc. O sea, es un enredo y que lo único que genera es una especie de lobby de ciertos grupos indígenas, en este caso violentos como los que vemos en la Araucanía, que van a tomarse el poder, porque además si no hay tribunal electoral, si no hay una legislación clara respecto a cómo elegir las autoridades dentro de esos territorios plurinacionales, entonces va a ser simplemente una destrucción de la democracia, porque le vas a entregar poder a instituciones que no son democráticas, o por lo menos que no son democráticas en el sentido normal del término. Así que en el fondo es un engaño desde ese punto de vista. Lo mismo que uno critica a la ONU, que la ONU no es un organismo democrático, sino que es un organismo de personas designadas, generalmente burócratas que responden a cierta ideología. Bueno, en este caso con las plurinacionalidades va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque todos los lugares donde no hay una democracia garantizada, donde no hay una persona, un voto, como una democracia universal, son instituciones que están cooptadas por los comunistas, como las federaciones de estudiantes, como la CUT, por ejemplo, que son instituciones donde hay distintas formas de votar que no son realmente acordes al patrón, donde no hay claridad, no está el CERVEL interviniendo, donde no hay claridad en las elecciones. Ahí generalmente se meten los comunistas y se meten por la violencia. Y esto claramente lo vamos a ver en el mundo indígena. Así que tampoco auguro nada bueno desde ese. O sea, la plurinacionalidad para mí no es mala, está bien hecha. O sea, es un concepto bueno, ¿ok? Porque debería ir en contra de la concentración del poder del Estado en una sola persona, así como concepto yo lo encuentro bueno, pero en la práctica está pensado para que organizaciones comunistas lleguen y se tomen el poder y sean como especie de voz de todos los indígenas, cuando ni siquiera todos los indígenas van a estar de acuerdo con eso. Esas son algunas de las precisiones, o sea, podría estar mucho rato más hablando, pero creo que esas son las más importantes. Además es una constitución súper irresponsable porque incluso algunos constituyentes lo han dicho, o sea, pretende legislar sobre cosas que no existen. Por ejemplo,
se le preguntaba a Atria acerca de va a ser la legislación indígena de tal o tal grupo y él no tiene idea, porque ni siquiera sabe la forma en cómo se va a hacer eso. O sea, eso va a estar dentro de una ley, pero esa ley se tiene que discutir en el Congreso, etcétera. Entonces, son demasiadas las incertezas o las incertidumbres que se van generando en torno a este tema de la plurinacionalidad. Lo único que se define son las nacionalidades que hay y una especie de hoja de ruta, pero no especifica específicamente cómo se va a resolver cada una ni cuáles van a ser, digamos, la potestad de cada una de estas nacionalidades dentro del territorio nacional. Incluso hay incisos donde habla de relaciones internacionales de estas supuestas nacionalidades chilenas, y eso es peligroso y es disolvente de todas maneras, y puede generar muchos más problemas, mucho más caos en el futuro de lo que hay ahora. Además de generar una especie de mini dictadura dentro de cada uno de esos territorios, porque como digo, si no hay una democracia real, y si además está basada en costumbres, uso y costumbres de esos pueblos, que muchos de esos van a chocar con la normativa general de la población chilena. Además, por otro lado, si existe plurinacionalidad para los indígenas, ¿por qué no va a existir plurinacionalidad para los no indígenas, por ejemplo? O sea, ¿qué clase de discriminación racial es esa? ¿Qué clase de nazismo es ese? Por lo tanto, encuentro que todos esos son los motivos generales. A ver, primero, no se financian los derechos porque uno los escriba. Esos son leyes corrientes y comunes y que vamos a ir viendo año a año de acuerdo al presupuesto de la nación, y eso se ve democráticamente, etc. Las cosas buenas que tiene la Constitución son muy pocas. Hay una iniciativa popular legislativa que me parece que es buena, pero que eso se podría... Sí, yo creo que esa es una buena idea. ¿Y qué otra cosa buena tiene la mayor descentralización? Pero como digo, todo eso se hace a medias o mal, o no bien explicado, o no bien fundamentado. Además que una constitución, mientras más grande es, le va quitando además más poder no solo a las personas, sino a las subdivisiones, porque una forma verdadera de descentralizar el federalismo. Pero ¿cómo vas a tener un federalismo si tienes una constitución gigantesca que tapa todo, que obliga a todo? Es contradictorio en los términos. La constitución de Estados Unidos es muy corta justamente para que cada uno de los estados tenga a su vez pequeñas constituciones. Y ahí tapan otros derechos y generan otras legislaciones con respecto a lo que en general no se está discutiendo a nivel federal. No sé si me explico. En Estados Unidos cada estado tiene y puede tener salud gratuita, educación gratuita, hay algunos que los tienen, pero eso va en cada constitución de cada estado. Pero justamente por eso es que la constitución de Estados Unidos en su conjunto tiene que ser muy, muy pequeña, muy restringida, pero muy sólida. Es decir, tienen pocos incisos, pocas enmiendas, pero cada una se cumple a rajatabla, como una ley firme, digamos, sobre la cual ninguna de las constituciones estatales puede ir en contra, generándolo, digamos, esto tiene que ver con la jurisprudencia y con otros aspectos. Así que esa es más o menos mi idea de por qué habría que rechazar, y lo digo con convicción. Si alguien tiene algún argumento en contra, yo estoy dispuesto a escucharlo, pero no, o sea, no solo que es mala, sino que va en el sentido contrario de lo que se debería hacer. O sea, si es que hubiera que cambiar esta constitución, habría que ir en el sentido absolutamente contrario al que va el borrador constitucional que tenemos en este momento. O sea, habría que hacer una más pequeña, más corta, más delimitada, pero mejor estructurada. Donde sí, no estoy en contra de que puedan existir algunos derechos generales, pero no 388 artículos, que es una locura, man. Es una locura, que además es irresponsable generar una cantidad de expectativas tan grandes, porque si no, después la gente va a ver que no se van a traslucir, o sea, no van a ser realidad. Y si no son realidad, la gente va a volver a desencantarse, que creo que no es la idea para nadie. Muchas gracias.